universo es un lugar ruidoso, pero es un ruido que no podemos escuchar con nuestros propios oídos. Estamos rodeados de una sinfonía invisible de ondas de radio, radiación cósmica y ecos de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Para la mayoría de nosotros, el cielo nocturno es un manto de paz y silencio, pero para los astrónomos y los técnicos de radiofrecuencia es un laberinto de susurros incomprensibles. Durante décadas, la humanidad ha apuntado sus antenas más potentes hacia el vacío, esperando captar una señal, una prueba, un simple hola de alguna civilización lejana. Pero, ¿qué pasaría si la respuesta que tanto buscamos no fuera un mensaje de paz? ¿Qué pasaría si captáramos algo que no está diseñado para ser entendido, sino para advertirnos? Hay una frecuencia específica en el espectro electromagnético que la ciencia oficial prefiere ignorar. Una transmisión que no proviene de ninguna galaxia conocida, ni de ningún satélite humano, y que tiene una característica aterradora. Se repite con una precisión matemática exacta cada 11 años. Imagina estar en una estación de monitoreo solitaria, en medio del desierto, o en las cumbres heladas de los Andes, rodeado de pantallas que parpadean en la penumbra. El silencio es absoluto, roto solo por el zumbido de los servidores. Y de repente, los diales comienzan a volverse locos. Una señal de banda ancha, masiva y potente inunda tus receptores. No son pulsos binarios, ni secuencias matemáticas. Es un sonido que parece una mezcla de estática eléctrica, gritos distorsionados y una salmodia en un idioma que suena a piedra triturada y metal oxidado. Esta transmisión, conocida en los círculos más cerrados de la inteligencia militar como la frecuencia del olvido, ha sido captada en 1982, 1993, 2004 y 2015. Cada vez que aparece, el mundo sufre. No es una coincidencia que su ciclo coincida con el máximo solar, pero los expertos saben que el Sol no es la fuente. El Sol es solo el amplificador de algo que emana desde un punto negro en el espacio, donde, según nuestros mapas, no debería haber nada. En nuestra cultura siempre hemos tenido miedo a lo que viene de arriba, a las señales del cielo que predicen catástrofes. Los antiguos hablaban de estrellas errantes y voces en el viento que anunciaban el fin de las eras. Hoy, esa superstición se ha convertido en una realidad técnica. Los pocos que han tenido el infortunio de escuchar la grabación original de esta señal reportan síntomas perturbadores: náuseas intensas, hemorragias nasales y, lo más escalofriante, visiones compartidas de un ojo gigante abriéndose en medio de la oscuridad. La transmisión no es solo información, es una infección. Hoy vamos a desglosar los registros prohibidos de esta señal. Vamos a conocer la historia de los hombres que perdieron la cordura intentando descifrarla, y entenderemos por qué el gobierno apaga preventivamente ciertos satélites cada vez que el reloj de los 11 años llega a su fin. Prepárate, ajusta tu frecuencia y asegúrate de que no haya interferencias en tu habitación, porque la señal está a punto de volver a emitirse. Y esta vez el mensaje parece ser para ti. La primera vez que la señal fue tomada en serio no fue por un grupo de entusiastas de los ovnis, sino por el personal de élite de la Estación Radioastronómica de Arecibo y un puesto de avanzada secreto en el desierto de Atacama, Chile, conocido internamente como Ojo de Dios. Corría el año 1982. Mientras el mundo estaba distraído con la Guerra Fría, un joven técnico chileno llamado Gabriel Arancibia detectó una anomalía que no debería existir. Gabriel era un experto en filtrar el ruido de fondo del universo, un hombre que conocía los púlsares y las cuásares como si fueran canciones de cuna. Pero esa noche de julio, la antena de 30 metros de la estación captó algo que hizo que el papel térmico de los registradores se incendiara. Una señal proveniente de la constelación de Butes, una zona del espacio conocida por el vacío de Butes, un lugar donde faltan miles de galaxias. Era como si el vacío mismo hubiera decidido gritar. Gabriel se puso los auriculares, esperando escuchar el siseo habitual de la estática espacial. Lo que escuchó lo dejó paralizado, con el cuerpo cubierto de un sudor frío y pegajoso. No era ruido blanco, era una estructura rítmica, un patrón de sonidos guturales que se sentían como si alguien estuviera frotando papel de lija contra su cerebro. La transmisión duró exactamente 11 minutos y 11 segundos.
Durante ese tiempo, todos los relojes digitales de la estación comenzaron a correr hacia atrás. Los perros de la base militar cercana empezaron a aullar al unísono, un lamento lleno de pavor que resonó por todo el valle. Gabriel, en un estado de trance hipnótico, comenzó a transcribir lo que escuchaba, pero sus manos no escribían números ni letras. Dibujaba símbolos extraños, espirales que se cerraban sobre sí mismas y figuras humanas sin rostro, todo mientras sus ojos se ponían en blanco. Cuando la señal cesó de golpe, el silencio que quedó en la estación fue más aterrador que el sonido mismo. Gabriel fue encontrado horas después por sus compañeros, sentado frente a la consola, con los auriculares aún puestos. Sus oídos sangraban y repetía una sola frase en un susurro inaudible. Está contando. El reloj de la carne ha comenzado a contar. Al revisar las grabaciones, los científicos de la NASA que volaron de urgencia al sitio descubrieron algo que los dejaron sin aliento. La señal no venía hacia la Tierra. La señal estaba usando la ionosfera de la Tierra como un espejo para rebotar y esparcirse por todo el planeta. No era un mensaje para los científicos, era una activación para algo que ya estaba aquí, oculto en nuestro propio ADN o en las profundidades de los océanos. El informe oficial del incidente fue sepultado bajo 7 llaves. Gabriel Arancibia fue trasladado a una institución mental de alta seguridad, donde murió pocos años después, asegurando que la señal le hablaba cada noche a través de las bombillas de su celda. Sin embargo, antes de ser silenciado, logró enviar una carta a su hermano con una advertencia final. No es una radio, es una llamada de cosecha. Cada 11 años, cuando el sol llega a su punto máximo, la puerta se abre un poco más. La cuarta vez que la escuchemos, ya no será una transmisión, será una orden. Los cálculos eran claros. La señal volvería en 1993, y para entonces el gobierno ya estaba preparando protocolos que nada tenían que ver con la ciencia, y mucho con la supervivencia de la especie. La estación Ojo de Dios fue desmantelada y borrada de los registros, dejando solo un círculo de cemento quemado en el desierto, como recordatorio de que una noche de 1982 el abismo nos habló, y solo un hombre tuvo el valor de escuchar lo que decía. El ciclo de 11 años se cumplió con una precisión quirúrgica que desafiaba toda probabilidad estadística. En el verano de 1993, mientras el mundo celebraba el avance de la era digital, en las entrañas de una base subterránea en el desierto de Sonora, conocida como Sombra Gris, el aire comenzó a vibrar con una estática eléctrica que erizaba el vello de los científicos. El gobierno de los Estados Unidos, en colaboración secreta con agencias de inteligencia de México y Chile, había invertido miles de millones de dólares en receptores de frecuencia ultra baja, esperando capturar la señal de 1982 con una claridad que les permitiera, finalmente, descifrar el código. Pero lo que recibieron no fue un código, fue una sentencia. A las 3 de la mañana del 11 de agosto, los monitores de sismografía y radiofrecuencia saltaron de sus escalas. La señal no venía del espacio profundo esta vez. Parecía estar emanando de la propia corteza terrestre, como si la Tierra misma se hubiera convertido en una antena colosal para un mensaje que venía del vacío. El coronel Santiago Valdés, un hombre endurecido por décadas de operaciones encubiertas en la selva y el desierto, estaba al mando de la seguridad de la base. Valdés recordaba los informes clasificados del incidente de 1982 y había ordenado que todo el personal usara cascos de protección con blindaje de plomo y oro, una medida desesperada para evitar la infección mental que había destruido a Gabriel Arancibia. Sin embargo, la tecnología humana resultó ser un juguete frente a la potencia de la transmisión. Cuando la señal golpeó la base, no se escuchó por los altavoces, se escuchó dentro de los huesos de los presentes. Era un zumbido rítmico, una vibración que hacía que los dientes castañetearan y que los fluidos corporales comenzaran a calentarse. En menos de 3 minutos, el personal de nivel 4 comenzó a experimentar alucinaciones colectivas. Los soldados, hombres entrenados para no mostrar debilidad, caían de rodillas llorando, asegurando que las sombras en las paredes se estaban despegando del concreto para susurrarle sus pecados más oscuros al oído.
Lo que ocurrió después en Sombra Gris es una de las manchas más negras en los archivos de la Seguridad Nacional. La señal cambió de frecuencia, pasando de un zumbido sordo a un chirrido metálico que recordaba al sonido de miles de insectos devorando carne podrida. En ese instante, el sistema de seguridad de la base, la inteligencia artificial más avanzada de la época, sufrió un cortocircuito lógico. Las puertas de acero de las celdas de contención y los laboratorios se abrieron de par en par. Pero no había nadie fuera para entrar. El peligro estaba dentro. Los científicos, poseídos por un frenesí violento e inexplicable, comenzaron a atacarse unos a otros con sus propias herramientas de trabajo. No gritaban de dolor, reían con una voz que no era la suya, una voz múltiple y gutural que repetía la misma secuencia de números en un idioma muerto. Valdés, encerrado en la sala de mando blindada, observaba por las cámaras de seguridad cómo sus hombres se arrancaban los ojos mientras seguían transcribiendo la señal en las paredes con su propia sangre. Cuando el equipo de limpieza táctica entró en la base 48 horas después, tras el cese de la transmisión, no encontraron sobrevivientes. Los 52 ocupantes de Sombra Gris yacían en el suelo en una posición circular perfecta, apuntando hacia el centro de la sala de comunicaciones. Sus cerebros, según las autopsias clasificadas, se habían licuado literalmente, como si hubieran sido sometidos a una frecuencia de resonancia que destruyó las conexiones neuronales desde adentro. Lo único que quedó intacto fue una cinta de audio grabada automáticamente por el sistema de emergencia. En ella, después de 10 minutos de estática infernal, se escucha una voz clara, serena y aterradora que habla en un español antiguo, el español de los conquistadores. El tiempo de la siembra ha terminado, los granos están maduros, volveremos cuando el sol se devore a sí mismo por tercera vez. El coronel Valdés fue el único que no fue encontrado en la base. Su cuerpo simplemente desapareció, dejando solo sus botas de reglamento llenas de un polvo negro y fino que olía a azufre y a vacío estelar. Para el año 2004, el pánico entre las altas esferas del poder mundial era absoluto. Ya no se trataba de captar una señal para obtener tecnología, se trataba de una cuenta regresiva para una catástrofe que nadie sabía cómo detener. El Vaticano, junto con las agencias espaciales más importantes, financió la construcción de un observatorio secreto en lo más alto de los Andes bolivianos, un lugar donde el aire es tan delgado que las estrellas parecen estar al alcance de la mano. El proyecto, bautizado como Vigía del Abismo, estaba equipado con telescopios de infrarrojos y sensores de neutrinos capaces de ver lo que la luz normal oculta. La teoría era que la señal de radio era solo la sombra de un evento físico mucho más grande que estaba ocurriendo en el vacío de Butes. Una joven astrofísica argentina, la doctora Elena Morales, fue la encargada de liderar la observación durante la ventana de tiempo crítica en que la transmisión debía repetirse. Elena no creía en maldiciones ni en demonios. Para ella todo tenía una explicación matemática. Sin embargo, a medida que se acercaba a la fecha prevista en noviembre de 2004, Elena empezó a sufrir de una migraña constante que ninguna medicina podía mitigar. Empezó a soñar con un desierto de arena negra bajo un cielo donde no había estrellas, solo un inmenso ojo de color violeta que ocupaba todo el firmamento. El 14 de noviembre, a las 22:11 horas, la señal regresó. Pero esta vez vino acompañada de una anomalía visual que desafió toda lógica astronómica. Mientras los receptores de radio captaban el habitual lamento electromagnético, los telescopios de Elena enfocaron hacia el centro del vacío de Butes. Lo que vio en la pantalla de alta resolución no fue una galaxia ni una estrella, era una estructura orgánica, una membrana colosal de millones de kilómetros de extensión que se estaba desplegando en el vacío del espacio, como una pupila que se dilata ante la luz. El observatorio entero comenzó a vibrar con una frecuencia sónica que hacía que los cristales se agrietaran. La doctora Morales, ignorando los protocolos de seguridad que ordenaban cortar la alimentación de los equipos si la señal superaba los 110 decibeles, se quedó pegada al ocular del telescopio principal. Sus colegas gritaban que se apartara, que los sensores de radiación estaban en rojo, pero Elena estaba en trance. «No es una antena», susurró Elena con una voz que parecía venir de un túnel profundo. «Es un ojo.
Nos están mirando desde el otro lado de la nada. La señal de radio es su mirada. En ese momento, una ráfaga de interferencia masiva quemó los circuitos del observatorio. Una luz blanca y cegadora inundó la sala, y todos los presentes sintieron una presión insoportable en sus pechos, como si una mano invisible estuviera intentando arrancarles el corazón. Cuando la luz se desvaneció, la doctora Morales estaba de pie en medio de la sala, pero su apariencia había cambiado. Sus ojos, antes marrones, eran ahora de un color violeta intenso y brillante, y de sus oídos manaba un líquido plateado y viscoso. Se giró hacia sus compañeros y con una sonrisa que no tenía nada de humana, les entregó un papel con una serie de coordenadas geográficas en la Tierra. Eran sitios sagrados antiguos, pirámides en México, templos en el Perú y ruinas olvidadas en el desierto de Egipto. La señal no viene del espacio, dijo Elena con una voz que resonaba como un coro de 1000 personas. La señal se activa desde abajo. El ojo necesita que abramos las puertas de piedra antes de que pasen otros 11 años. El máximo solar de 2015 será el último antes de la gran cosecha. Elena Morales salió del observatorio caminando hacia el precipicio y se lanzó al vacío antes de que nadie pudiera detenerla. Su cuerpo nunca fue hallado en el fondo del desfiladero, pero esa noche todos los radioaficionados del hemisferio sur captaron una transmisión de apenas 5 segundos. Una risa infantil que se transformaba en el rugido de un huracán, seguida de una fecha grabada en estática, el 11 de noviembre de 2015. El calendario de la fatalidad marcaba el 11 de noviembre de 2015. Esta vez, el mundo no era el mismo que en 1982. La humanidad estaba interconectada por una red invisible de satélites, cables de fibra óptica y miles de millones de dispositivos móviles que funcionaban, sin saberlo, como una gigantesca red de receptores para lo que estaba por venir. En la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y en los búnkeres del CERN en Suiza, los científicos y militares más poderosos del planeta observaban las pantallas con un terror que intentaban ocultar bajo protocolos de emergencia. Sabían que no podían apagar Internet, sabían que no podían silenciar al mundo. El Sol estaba alcanzando su máximo nivel de actividad, lanzando llamaradas de plasma que golpeaban la magnetosfera de la Tierra, creando el escenario perfecto para que la señal, esta vez, no fuera solo un susurro, sino un grito ensordecedor que llegaría a cada rincón de la civilización. A las 11 de la noche, hora universal, el silencio de la red se rompió. No fue un hackeo masivo, ni una caída de los servidores. Fue una inserción de datos pura y brutal. En cada teléfono inteligente, en cada televisor inteligente y en cada sistema de navegación de los aviones en pleno vuelo, apareció una única frecuencia de audio. Un sonido que no salía de los altavoces, sino que parecía brotar del metal mismo de los dispositivos. Era la transmisión de los 11 años, pero esta vez con una potencia multiplicada por 1.000.000. El sonido era una amalgama de latidos cardíacos acelerados, el crujir de glaciares rompiéndose y una voz de barítono, profunda y carente de humanidad, que recitaba los nombres de ciudades enteras en un orden que coincidía con las coordenadas que la doctora Elena Morales había entregado en los Andes años atrás. En la Ciudad de México, frente a las pirámides de Teotihuacán y en las ruinas de Machu Picchu en Perú, la tierra comenzó a temblar, no con un sismo natural, sino con un pulso rítmico, como si un corazón gigantesco estuviera intentando bombear sangre a través de la piedra antigua. Lo que los satélites de vigilancia captaron esa noche fue clasificado como incidente de extinción de grado 5. En los puntos geográficos marcados, el espacio-tiempo comenzó a curvarse. La neblina negra y viscosa, la misma que había reclamado bases militares en el pasado, brotó de las grietas de los templos antiguos. La gente que se encontraba cerca de estos sitios no huyó, se quedaron paralizados, mirando hacia el cielo con una expresión de éxtasis terrorífico. Sus ojos comenzaron a brillar con ese color violeta intenso, el mismo que consumió a Elena. La señal de radio estaba actuando como un puente cuántico. No era solo un mensaje, era un sistema de transporte. Los radares de la defensa aérea detectaron miles de firmas biológicas siendo succionadas hacia el cielo, en columnas de luz oscura que conectaban directamente con el vacío de Butes. No era una abducción,
Era una cosecha. La humanidad estaba siendo reclamada por los dueños del ojo como si fueran ganado maduro tras décadas de observación silenciosa. En las ciudades el caos era total, pero extrañamente silencioso. Millones de personas quedaron en estado catatónico frente a sus pantallas, escuchando la frecuencia que les reescribía el cerebro. Los informes de los pocos agentes del gobierno que permanecieron cuerdos dentro de sus búnkeres de plomo describen escenas de horror absoluto, personas que comenzaban a desvanecerse físicamente, perdiendo opacidad hasta convertirse en sombras que se fundían con el suelo. La señal de radio estaba despojando a los seres humanos de su materia, convirtiéndolos en energía pura para alimentar la membrana colosal que Elena Morales había visto a través del telescopio. Esa noche, el mundo perdió a más de 10 millones de personas en cuestión de minutos. El gobierno, en un acto de desesperación total, activó el protocolo de oscuridad, detonando pulsos electromagnéticos en las altas capas de la atmósfera para quemar todos los satélites y transformadores eléctricos, sumergiendo al planeta entero en una oscuridad tecnológica que duraría meses. Solo así, destruyendo su propio progreso, la humanidad logró cortar la transmisión antes de que la cosecha fuera total. Tras la gran cosecha de 2015, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Los gobiernos supervivientes formaron una coalición global de silencio, borrando los eventos de esa noche de los libros de historia y atribuyendo las desapariciones a una tormenta solar sin precedentes y a disturbios civiles masivos. Se prohibió la radioastronomía privada y se crearon zonas de exclusión alrededor de todos los sitios arqueológicos marcados. Pero los que saben la verdad, los pocos técnicos que sobrevivieron a las bases Ojo de Dios y Sombra Gris, viven con un cronómetro tatuado en sus pesadillas. 11 años han pasado desde aquel horror. Estamos en 2026. El ciclo se ha completado. El Sol está volviendo a su punto máximo de actividad y los sensores de neutrinos en lo profundo de las minas de hielo de la Antártida están detectando una vibración que hace que el agua congelada brille con una luz violeta que no debería existir. La señal ya no es una transmisión externa. Los científicos que monitorean el vacío de Boutez han descubierto con horror que la membrana orgánica se ha desplazado. Ya no está a millones de años luz, está en la periferia de nuestro sistema solar, oculta tras la sombra de Júpiter. El ojo se ha dilatado por completo. Lo más perturbador es que la señal de radio ha cambiado de naturaleza. Ya no es un chirrido ni un lamento, es una cuenta regresiva que ahora se emite en todas las lenguas humanas simultáneamente, filtrándose por los cables eléctricos, por las tuberías de agua y por el propio aire que respiramos. Los que han tenido la desgracia de captar los primeros pulsos de este nuevo ciclo reportan que la voz ya no pide permiso. La voz dice simplemente, estamos aquí, abran la puerta final. El gobierno mundial ha ordenado la construcción de ciudades de silencio, búnkeres masivos alejados de cualquier tecnología de radio, donde se espera que una pequeña élite pueda sobrevivir a la transmisión final que se espera para noviembre de este año. Pero hay un problema que ningún búnker de plomo puede solucionar. Los análisis de ADN realizados a los supervivientes de 2015 revelan una verdad devastadora. La señal no era algo que venía de fuera para atacarnos. La señal es una clave de activación para algo que ya está dentro de nosotros. Los restos de la transmisión anterior han dejado una huella genética en toda la población mundial. Estamos sintonizados. Somos en esencia radios biológicas esperando a que el emisor pulse el botón de reproducción. El 11 de noviembre de 2026, cuando el Sol alcance su cenit solar, no habrá forma de escapar. No importa si apagas tu teléfono o si te escondes bajo tierra, la señal resonará en tus propias células, convirtiendo tu cuerpo en el receptor de una frecuencia que te reclamará para el abismo. El vacío de Boutez no está vacío porque sus galaxias desaparecieron por un fenómeno natural. Está vacío porque el ojo terminó su cosecha allí. Y ahora, ¿es nuestro turno? El reloj está marcando los últimos segundos y el silencio que sientes ahora mismo en tu habitación no es paz. Es la pausa antes de que la señal final comience a sonar. Y así cerramos este espeluznante recorrido por las sombras que habitan bajo nuestros propios hogares. La historia de la casona de los Montenegro nos deja una advertencia imborrable.
No todos los monstruos acechan en los bosques oscuros o en las carreteras solitarias. A veces, el mal más puro e insaciable duerme justo debajo de las tablas del suelo, esperando pacientemente a que alguien, movido por la curiosidad o la ignorancia, decida derribar la pared equivocada. Dime algo. La próxima vez que escuches un crujido en la madera de tu casa durante la madrugada, ¿estarás seguro de que es solo el viento? Si este caso te ha erizado la piel y eres de los que disfrutan explorando los rincones más perturbadores de los misterios y el horror, no olvides dejar tu pulgar arriba. Ese pequeño clic me ayuda enormemente a seguir desenterrando estas crónicas oscuras para ti. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras próximas pesadillas. Y antes de que cierres el video, quiero que me respondas con total sinceridad en la caja de comentarios. Si descubrieras un sótano emparedado en tu propia casa, ¿lo abrirías para descubrir qué esconde o dejarías el muro intacto para siempre? Te leo ahí abajo. Buenas noches. Y por favor, no bajes al sótano sin una linterna.